Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputadas y diputados. Quiero comenzar aclarando algunas situaciones. En primer lugar, manifestar que tal como ahora en la mañana lo manifestábamos en la Comisión Política, reconocemos que el día de ayer sucedieron situaciones lamentables que durante mucho tiempo no las había vivido el país, y ya hubo manifestaciones de diputados de nuestro grupo parlamentario en desacuerdo con la ocupación que se hizo el día de ayer por parte de elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, hay que hacer notar otras cosas. Ahora, al filo del mediodía, la Sala de lo Constitucional emitió una resolución con las medidas cautelares que ya se leyeron en el desarrollo de esta sesión plenaria. Eso hubiese servido de punto de partida en este recinto legislativo para poder, si no evitar ese pronunciamiento, al menos para poder cambiar algunas consideraciones contenidas en él. No hagamos, colegas diputados, cosas malas que parecen buenas. Aquí no estamos nosotros para continuar echándole leña al fuego. Una de las funciones fundamentales de toda democracia y del respeto al Estado democrático de derecho es el fortalecimiento institucional, y es cierto el respeto mismo entre órganos del Estado. Reconocemos que lo que pasó el día de ayer no hubiese pasado. Eso sí lo reconocemos. Pero la oportuna resolución judicial de este día daba pie para que el contenido de ese pronunciamiento hubiese sido en la vía de armonizar y de tender puentes de entendimiento entre los órganos del Estado. No ha sido así, y ese pronunciamiento va a ir aprobado en esa forma. Y lo que se está haciendo es prácticamente confrontando y poniendo en contrapunto a este órgano del Estado con el órgano ejecutivo. Ahora, nosotros reconocemos que no era necesaria la acción que se dio ayer por la tarde, pero no nos olvidemos de una cosa:
no nos olvidemos de una cosa y aquí hagamos retrospectiva, porque no me voy a llevar esta situación meses atrás, sino que les voy a recordar, estimados diputados, lo que pasó hace apenas 2 semanas, cuando estando listo el dictamen para aprobar este empréstito por 109 millones de dólares y contando con las firmas prácticamente de todos los diputados de la Comisión de Hacienda, se retira del Pleno Legislativo sin mayores fundamentos y sin mayores explicaciones. Ya estando listo ese consenso en la Comisión de Hacienda, ya habiendo escuchado a los funcionarios que desfilaron por la Comisión de Hacienda explicando la situación referente al préstamo de los 109 millones, sin más ni más, y contando con las firmas y el voto de la mayoría de los diputados en la Comisión de Hacienda, sin mayores explicaciones retiran el dictamen. A muchos les cuesta reconocer, y esta es una realidad que hay que manifestarla, que la situación de seguridad en el país ha mejorado. La situación de la seguridad en el país ha mejorado. Y se ha tenido algunos días en donde ha habido 0 homicidios. Versus los 40, versus los 35, versus los 24 que habían en otros tiempos. Y qué bueno por el país. Y qué bueno por el país. Porque se están viendo resultados efectivos en materia de seguridad. A muchos les cuesta aceptar y se sienten incómodos con esta situación. Que se ha combatido de manera frontal y de manera efectiva con el Plan Control Territorial la delincuencia en muchas zonas. La verdad es de que en el tema de seguridad todos debemos de estar unidos en un solo esfuerzo. No perdamos de vista que la seguridad es un punto de partida para muchas otras situaciones que van a beneficiarle al país. Pero aquí muchos nos oponemos a esa situación. Y yo no quiero en ningún momento señalar culpables, pero la crisis tuvo su punto de partida y en una clara provocación al órgano ejecutivo se retira este dictamen a minutos de ser aprobado en este pleno legislativo. Y alguien que me rebata lo que estoy diciendo. Se los estoy manifestando con mucho respeto. Y eso fue lo que en realidad se dio. Entonces, se comenzó por parte del gobierno a cuestionar esta situación. Pasó una semana todavía y no había respuesta. No se acordó incorporar en la siguiente sesión plenaria dicho dictamen que aprobaría ese empréstito por 109 millones de dólares.
Entonces, ese fue el motivo que ha causado, que ha originado esta crisis. Que se ha violentado la Constitución, habrá que hacer el análisis y ahora la Sala Constitucional ha dado una respuesta. Ha dado una respuesta. Que no era esa la forma, no objetamos mayor cosa. Pero sí no podemos dejar de objetar que a veces parece que acá el tema de seguridad importa poco y que se ven primero los alcances políticos versus el bienestar de la gente. Esa es la situación que dio principio a esta crisis. Esa es la situación que dio principio o que motivó a este desentendimiento entre órganos del Estado. El pronunciamiento que se acaba de leer conlleva varias situaciones que vuelvo a repetir, con la decisión de la Sala Constitucional se hubiese sido un poco más mesurado, pero lamentablemente no veo que este órgano del Estado llame a la concertación, llame al entendimiento y llame al diálogo. Se concentra en una condena y se concentra en denuncias, pero no abre la posibilidad de un diálogo y de un entendimiento entre los órganos del Estado. Y eso es lo lamentable. No olvidemos entonces que nosotros comenzamos a generar esta crisis. ¿Promovido por quién? No lo sabemos. Aquí cada quien es responsable por sus propios actos. Capricho político, probablemente. Perjuicio político, no. Perjuicio político, no. Porque aquí los más perjudicados son los salvadoreños. Los que sufren verdaderamente los alcances de la mano negra de la criminalidad. Las familias que sufren el desplazamiento forzado, las familias que sufren la desaparición forzada, las familias que sufren las extorsiones, las familias que sufren los homicidios, las familias que sufren los secuestros, las familias que sufren el crimen en su máxima expresión. Pero aquí, en el comunicado se habla hasta de que vamos a cambiar la curul en donde vino y se sentó el presidente. Y se ha cambiado hasta el don. Y han pedido que se cambie, que ya no deben de estar en este recinto legislativo, cuando no nos ponemos a pensar que a quienes nos pueden cambiar en el 2021 son a nosotros por nuestras acciones. Cuando no nos ponemos a pensar que en el 2021 los más vulnerables de un probable cambio acá somos los diputados de esta Asamblea Legislativa.
Y yo sé que esto incomoda a algunos, pero en vez de estar cuidando un curul o en vez de estar cuidando una campana, debemos de cuidar nuestras actuaciones y debemos de preocuparnos por el decadente sistema de partidos políticos. Lamentablemente. Así es de que, presidente, vuelvo y repito, nosotros no acompañamos ni estamos de acuerdo con la ocupación que se dio el día de ayer, pero también pedimos de manera respetuosa, pedimos preocupados y de manera vehemente que se apruebe el préstamo por los 109 millones para fortalecer el plan control territorial en su tercera etapa. El jueves vamos a tener la oportunidad de resolver y de responderle a la gente, si no la historia nos va a continuar juzgando. Muchas gracias, presidente, colegas, diputadas y diputados.